Bien, el día de hoy, jóvenes, nos toca desarrollar lo relacionado a genitales externos masculinos. Quiere decir que vamos a desarrollar básicamente lo que corresponde pues a una parte del aparato reproductor masculino. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del aparato reproductor masculino, nos estamos refiriendo a ese conjunto de órganos especializados en perpetuar la especie humana a través de la síntesis, número 1, de hormonas, número 2, de células espermáticas. Muy bien. Por lo tanto, el aparato reproductor, como todo organismo sexual, utiliza básicamente esta evolutiva concepción biológica, el cual implica básicamente perpetuar la especie humana. Ese es el objetivo principal. Bien, y esto se da pues, como ya lo dijimos, a través de diversos mecanismos. Un mecanismo principal es la producción de células sexuales. Bien, debemos entender también y comprender que el aparato reproductor masculino, ¿sí?, a diferencia del aparato reproductor femenino, presenta algunas estructuras propias de ella que van a básicamente desarrollarse pues según la función que ésta desempeña, ¿verdad? Y según la función que ésta desempeña, básicamente tiene que ver con, primero, como órgano copulador. Recordemos nosotros que el aparato reproductor, ¿no?, presenta este órgano pene, que es el órgano copulador, y número 2, los testículos, ¿no?, que son estructuras especializadas en la producción de células sexuales. Muy bien, por lo tanto, va a diferir del aparato reproductor femenino en algunos aspectos importantes, ¿no? ¿Dónde se ubican los genitales externos? ¿En qué región del cuerpo se encuentran los genitales externos masculinos? ¿Alguien me puede decir? ¿Triángulo urogenital? Muy bien, en el triángulo urogenital, en el periné. En el periné, recuerde usted, encontramos dos zonas, el triángulo urogenital y el triángulo anal. Muy bien, el triángulo anal. Bien, vamos ahora básicamente describir esta región del periné, porque es esta región del periné la que contiene las estructuras a estudiar el día de hoy, rápidamente, ¿no? En primer lugar tenemos al aparato reproductor masculino con sus componentes principales, ¿no? ¿Cuál es el primer componente, señorita? A ver, un componente del aparato reproductor masculino. Los testículos. Los testículos, por ejemplo. Segundo componente. Otro componente, por ejemplo, el pene. Tercer componente, las vesículas seminales que forman parte de, señorita, la próstata, que también forma parte de, señorita, ¿me puede ayudar? El conducto deferente, que forma parte de las vías espermáticas, y hay una glándula maestra, nos estamos olvidando. ¿Cuál es esa otra glándula? Las glándulas bulburetrales o de Cobre, ¿verdad? Entonces, esas tres glándulas mencionadas, próstata, vesículas seminales y glándulas bulburetrales, pertenecen a las glándulas accesorias al aparato reproductor masculino. Muy bien. Entonces, de estas solamente implicaría estudiar el día de hoy, número 1, al falo, y número 2, a los testículos con su bolsa excrotal. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de genitales masculinos, como ya lo mencionó su compañera, ubicada pues en el periné, ubicado en el triángulo urogenital. Esto viene a ser el triángulo urogenital, y lo que tenemos por debajo, el triángulo anal, ¿verdad?, de toda la región perineal. Entonces, digamos nosotros que ese espacio perineal, ¿no?, ese espacio perineal tiene básicamente, geográficamente, ¿no?, una superficie,
es decir, más superficial, que corresponde a la membrana perineal, ¿no? Y luego tiene otra que está más externa a esta, que se llama fascia superficial. La fascia superficial se refiere a la piel del perineo. Debajo de la piel del perineo vamos a encontrar tejido adiposo, y vamos a encontrar músculos, y vamos a encontrar una fascia. Esa fascia en la parte externa del perineo, pegada a la piel, y la membrana perineal, que es la capa que está, pues, en este caso, más hacia la parte interna. Bien, entonces, recordemos nosotros que en primer lugar tenemos como órgano genital en esta región al escroto. ¿Y qué cosa es el escroto? Pregunto yo. Señorita, usted que está escribiendo en la última carpeta, ¿sí? ¿Cómo define el escroto? ¿Qué cosa es el escroto? Usted, caballero, puede ayudarnos. Ya, podría ser, usted, caballero, ¿qué podría ser el escroto? ¿Cómo define el escroto con sus propias palabras? Muy bien, es un saco. Este saco, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Protege a los testículos, cubre a los testículos, favorece a los testículos. ¿En qué? En la espermatogénesis. Entonces, cuando nosotros hablamos de la bolsa escrotal, esta bolsa escrotal se origina y proviene de la pared anterior del abdomen, ¿ya? Esta, como nosotros sabemos, contiene los testículos, que es otra cosa. Los testículos son órganos que se encuentran alojados en la bolsa escrotal. La bolsa escrotal, propiamente dicho, tiene desde la parte más externa, en primer lugar, estamos observando acá la aponeurosis de un músculo, del oblicuo externo. Esta aponeurosis del oblicuo externo se extiende justamente hacia la región perineal y va a formar, pues, lo que se conoce como la fascia espermática externa. Quiere decir que esa fascia se transforma esa aponeurosis del oblicuo interno se transforma con otro nombre, fascia espermática externa. Muy bien, debajo de esa fascia espermática externa, nosotros tenemos otra capa conocida como la fascia cremastérica, ¿no? La fascia cremastérica, que viene a ser el músculo cremastérico, que está formando principalmente al músculo cremastérico. Y esta proviene del músculo oblicuo interno. Muy bien, la proyección de ese músculo, por lo tanto, conforma la pared testicular conocida como fascia cremastérica. Luego tenemos lo dibujado de verde, ¿no? Debemos indicar que acá constituye a la fascia transversalis del abdomen. Esa fascia transversalis del abdomen, mis queridos muchachos, se transforma en fascia espermática interna. Es otra capa de la pared testicular, de la pared, escrotal. Muy bien. Y debajo de esa fascia espermática interna encontramos otra capa importante, ¿no? Que lo vamos a estudiar más adelante, que es la túnica vaginal, que presenta dos capas, ¿no? Pero esas dos capas básicamente ya pertenecen al testículo propiamente dicho, están cubriendo al testículo propiamente dicho. Los anteriores derivan de la pared abdominal, en este caso anterior. Muy bien, pero debemos entender también que conjuntamente con ello, ¿no?, hay una discurrencia de ciertas estructuras vasculonerviosas a través de esta estructura llamado anillo inguinal profundo, por el cual penetra justamente, ¿no?, lo que corresponde, pues, al anillo inguinal superficial, ¿no? Este anillo inguinal superficial, el que sale por la pared anterior perineal, ¿no?, conteniendo estructuras vasculonerviosas implicadas, ¿no?, en la inervación y en la vascularización del testículo. Muy bien. Dicho lo anterior, debemos entender que el escroto, básicamente, el escroto se define como un saco muscular y fibroso. Quiere decir que el escroto contiene músculo y contiene fibras
básicamente constituidas por tejido conectivo, regular colagenoso. Recordemos nosotros que este saco fibromuscular contiene músculos, musculatura esquelética y musculatura lisa, que promueven básicamente la temperatura de los testículos. De esta manera favorecen la espermatogénesis, ¿no? Los músculos implicados corresponden básicamente al dardos. Número 1, dardos, que es músculo liso. Y en segundo lugar tenemos al cremaster, que es músculo esquelético principalmente. Este músculo esquelético proviene del oblicuo interno, nosotros habíamos indicado, al igual que el músculo dardos también, que proviene del oblicuo interno. Muy bien, entonces debemos ver que este escroto presenta, ¿no? Ahí está la bolsa escrotal, no es una bolsa uniforme, tiene un tabique. Este tabique escrotal está formado por la túnica dardos, es decir, lo está formando el músculo dardos. Bien, ¿cuál es la función del músculo dardos? Pues probablemente lo digamos más adelante. Estructura, ahí está, del escroto. Entonces, el escroto presenta básicamente desde la parte más externa hasta la parte más interna, presenta, número 1, la piel escrotal, la piel que presenta. ¿Alguna vez se ha observado su bolsa escrotal, doctor? Se ha observado, nunca, por favor, no me preocupe. Pero siempre es bueno, ¿ya? Muy bien. Tiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas en abundancia, ¿ya? Una gran cantidad de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. El escroto es el homólogo de los labios mayores en las mujeres, embriológicamente describiéndolo. Por lo tanto, diremos que la piel del escroto, en este caso, presenta principalmente esos detalles. Inmediatamente a ello tenemos tejido celular subcutáneo, ya siempre hay un colchoncito de grasa, mínima, pero hay. Después de esa tenemos a la fascia superficial, representada por el músculo dardos y su fascia correspondiente. El músculo dardos básicamente está implicado en dinamizar a la bolsa escrotal arrugándola, ¿ya? Esa es su función. Las arrugas que presenta básicamente el músculo dardos favorece, en este caso, la distensión o la contracción de este escroto para poder favorecer la temperatura, que debe ser 1 grado, 2 grados en promedio menos o menor a la temperatura corporal, favoreciendo de esta manera la espermatogénesis. Recuerden que la espermatogénesis no se lleva a cabo a 65.5 o 36.5 grados Celsius, sino se desarrolla a 34.5 en promedio. Por lo tanto, si elevas la temperatura de la bolsa escrotal y en general del testículo, vas a bloquear la espermatogénesis, ¿no? Hay estudios que indican que personas que se dedican, por ejemplo, sobre todo a someter la región testicular a lugares muy calientes, como por ejemplo una panadería, son personas que a lo largo pueden sufrir un bloqueo espermático constante, ¿no? Y la azospermia respectiva, la no producción de espermatozoides. Muy bien, entonces es importante este cremaster. Luego tenemos debajo de ella, tenemos a la fascia espermática externa. Lo habíamos dicho, proviene de la pared anterior del abdomen. Esta fascia espermática externa también, como su nombre lo dice, es fascia, está constituida por tejido conectivo, recubre, protege en este caso como fascia principal. Debajo de este encontramos al otro músculo, que están bien pegaditos, que es muy difícil. Espero que el día de hoy puedan observar estas estructuras. En todo caso, recordemos nosotros que esta corresponde ya al músculo cremaster. El músculo cremaster, ¿qué función tiene? La otra principalmente contrae, ¿ya? Y presenta estas arrugas en los testículos generalmente cuando ésta se acerca al cuerpo para ganar temperatura. En el caso del músculo cremaster tiene una función igual, ¿no?
se dilata, mejor dicho, se relaja. De esta manera permite que los testículos se alejen del cuerpo, o se contrae permitiendo que los testículos se acerquen al cuerpo para ganar temperatura. Entonces es un músculo esquelético este cremaster, a diferencia del dardos. Muy bien, entonces es importante pues la participación de estos dos músculos, ¿no?, en la bolsa escrotal. Debajo de ella tenemos a la fase espermática interna, otra fibra importante para la cubierta de los testículos. Y finalmente tenemos nosotros pues, sí, ya el testículo propiamente dicho. Ese testículo propiamente dicho está pues revestido externamente por la túnica vaginal, que tiene dos capas, una capa externa llamada parietal y una capa pegada al testículo, que es la capa visceral, pero esa capa ya pertenece al testículo propiamente dicho. Ahora, la capa parietal se adhiere, ¿no?, en este caso a la pared escrotal, mientras que la capa visceral se adhiere a los testículos propiamente dicho. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros la estructura del escroto. Pasamos a los testículos, ¿no? Los testículos. Ahí están los testículos, y estos son los testículos, todos esquemáticos. Ya no tengo un testículo en este caso, no quiero herir susceptibilidades, ¿ya? Entonces he colocado solamente el testículo graficado. Bien, bien. Recuerden que los testículos embriológicamente se van a originar en la pared posterior del abdomen. Ahí se originan embriológicamente. Y estos descienden por los conductos inguinales, a partir de la octava semana. La octava semana, en este caso, es el inicio ya, ¿no?, el inicio de la formación justamente, ¿no?, de estas gónadas, ¿no?, retroperitoneales. Se encuentran justamente alojadas en el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Estas deben descender a partir de la octava semana. Se termina de formar estas, ya están en desarrollo y en este caso en maduración. Sin embargo, ya es a la 11ª semana, ¿no? Estamos hablando nosotros, esta empieza a descender, ¿ya? ¿A través de dónde? A través pues del ligamento. Nosotros estamos hablando siempre suspendido por este ligamento suspensorio, ya que es muy importante, sobre todo para mantener, ¿no?, para mantener los conductos inguinales, los cuales pues empiezan a descender hasta adoptar su posición final. ¿Cuándo, profesor? En este caso tenemos los 4 meses lunares, al cuarto mes, finales de los 4 meses, ya está llegando a la base superior de la vejiga urinaria. Y es ya el octavo mes, ¿sí?, al octavo mes, finales del octavo mes, están descendiendo y están posicionándose, en este caso, en las bolsas escrotales. Muy bien, así es. Por lo tanto, diremos pues que algunos testículos generalmente no descienden al octavo mes y terminan recién a la 36ª semana, 38ª semana, o después del alumbramiento, después del parto. Por lo tanto, el neonatólogo lo primero que debe hacer, entre otras pruebas clínicas, es palpar las bolsas escrotales. Si no están los testículos, obviamente, criptorquidia, quiere decir que todavía está descendiendo y se tiene que observar al neonato por lo menos 3 meses. Durante 3 meses estar observando, porque en esos 3 meses puede descender de manera fisiológica, ¿ya? Después de los 3 meses, quizás hasta los 6 meses, ¿ya?, ya se padece de criptorquidia y el tratamiento puede ser farmacológico o puede ser quirúrgico. El tratamiento corresponde a la orquidopecia, ¿no?, que es básicamente el retraer los testículos de esa pared, dependiendo de dónde se ubica. Generalmente suele ubicarse
¿no? En la pared posterior inferior. Entonces, se suele habilitar esto en bolsas escrotales, ¿ya? Muy bien. Generalmente la criptorquidia se presenta en niños, o en este caso en fetos, ¿ya? Antes de término, ¿no? Antes de término. Quiere decir que los fetos prematuros son los que son más prevalentes a criptorquidia. Y un pequeño porcentaje los que nacen a término. Muy bien. Los testículos, recordemos nosotros, son dos pares de órganos de forma elipsoidal, ¿no? Presentan una dimensión aproximada, promedio de 5 centímetros por 2.5, 2 centímetros en este caso, de ancho, y un peso aproximado de 10 a 15 gramos, ¿no? Cada uno de ellos. Este, como ya dijimos, se da a través del conducto inguinal, desciende a través de ello, y el drenaje, recuerde que desciende por ahí, ¿no? En este caso por el conducto inguinal, y drena, quiere decir que las estructuras que salen del testículo corresponden básicamente al conducto deferente, ¿no? ¿Ya? Al conducto deferente, acá está. Entonces, a través de él emergen las estructuras propias de los testículos. Muy bien, entonces debemos indicar lo siguiente, algo muy importante. La túnica vaginal que cubre en este caso a los testículos, como ya lo hemos expuesto anteriormente, es la cubierta protectora, ¿no? Es un saco seroso que proviene del peritoneo, ¿ya? Arrastra al momento de descender el testículo, arrastra el peritoneo, y ese peritoneo obviamente se despliega también en los testículos, generándonos pues una túnica vaginal. Básicamente esa túnica vaginal, ¿no? Corresponde, como ya dijimos, ¿no? A una capa parietal y a una capa visceral, ¿no? Esta es la capa parietal y esta viene a ser la capa visceral. Muy bien, entre ellas hay una cavidad virtual que suele llenarse de agua, ¿ya? En procesos inflamatorios, infecciosos o traumáticos. Así que mucho cuidado con los golpes. Entonces, luego tenemos la túnica albuginea. La túnica albuginea corresponde ya a la capa interna es propia del testículo, es decir, es el parénquima del testículo, pertenece al cuerpo del testículo, el cual se introduce en la parte más interna del parénquima testicular y genera pues estos septos que limitan unas estructuras conocidas como túbulos, en este caso, estas estructuras triangulares, ¿no? Que ustedes están observando acá, que contienen a los túbulos seminíferos, ¿no? ¿Ya? Tenemos por lo tanto a estos lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares son separados por esta túnica albuginea, que es tejido conjuntivo que rodea a los túbulos seminíferos. Muy bien, que están sumamente contorneados dentro de estas estructuras más o menos piramidales conocidas como lobulillos testiculares. Muy bien. Si bien es cierto, estos contienen a los túbulos seminíferos, recuerde que es dentro de estos túbulos seminíferos donde se encuentran las células primigenias que van a dar origen a los espermatozoides. Por lo tanto, donde se lleva a cabo la espermatogénesis, obviamente en estos túbulos seminíferos, por un proceso de reproducción celular que implica mitosis y meiosis. Muy bien, entonces, una vez que estos espermatozoides se hayan formado en los túbulos seminíferos, van a salir a través de estos tubos llamados pues tubos rectos, ¿no? Acá lo podemos ver los tubos rectos hacia una red intrincada, ¿no? Una especie de malla que corresponde a la red testicular del mediastino testicular. Es la red de Haller, ¿no? Haller con H, con doble L, la red de Haller. Llegan los espermatozoides, ¿sí? Todavía inmaduros a esta zona, ¿ya? Y luego emergen hacia el epidídimo,
a través de los conductivos eferentes, acumulándose en estos, ¿sí? Y madurando al cabo de 30 días aproximadamente. Tienen 30 días para acumularse, para madurar, ¿no? En este nivel, en el epidídimo. Luego de los 30 días, si es que los espermatozoides no salen por un estímulo sexual, obviamente se reabsorben a la sangre casi todos sus componentes. En cambio, si en estos casos estos emergen por un estímulo sexual, avanzan, ¿no? De la cabeza del epidídimo, que es todo esto, pasan pues hacia regiones inferiores, que se llama cola del epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza y tiene una cola. Por esta cola avanzan los espermatozoides, ¿no? Básicamente por la pared lateral de los testículos, ¿ya? Recuerde que son pues dos colas epididimarias, dos cabezas epididimarias para cada testículo, y emergen por el conducto deferente, ¿no? Emergen por el conducto deferente. Muy bien, hacia las vías espermáticas. El conducto deferente es parte ya de las vías espermáticas, ¿ya? Que se va a estudiar después. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros a los testículos. Acá observamos más o menos un dibujo casi real. Estos son los lobulillos testiculares y estos son los tabiques que nos forma. ¿Quién nos forma los tabiques? ¿Qué capa forman los tabiques? La albuginia, ¿no? La albuginia. Esta es la red de Haller. Observen en este caso los tubos, los conductivos eferentes, y luego tenemos al epidídimo como tal, su cabeza, su cola, perdón, su cuerpo y su cola, ¿no? Muy bien, ahí tenemos nosotros al conducto deferente que permite obviamente, ¿no? Facilitar la salida de dichos espermatozoides, ¿no? Cuando se quiere recurrir a una deferectomía, corresponde básicamente a la incisión de esta para evitar que los espermatozoides puedan emerger al exterior. Muy bien, acá tenemos un corte transversal del testículo para que ustedes lo puedan ver. Recuerde, pie del escroto, ya, corresponde a todas las estructuras, ¿no? del escroto. Y acá tenemos nosotros a los testículos propiamente dichos, ¿no? Los tabiques respectivos por la túnica albuginia, ya, por la túnica albuginia. Muy bien, pene o falo. Ahora vamos a hablar un poquito del pene o del falo, ¿no? ¿Dónde se ubica? En el triángulo urogenital, pero nace en el espacio perineal superficial. En este caso se ubica básicamente en el espacio perineal superficial. Muy bien, tiene una raíz, ya tiene una raíz y tiene un cuerpo, ¿ya? El pene anatómicamente se estudia no flácido, sino erecto, ¿ya? Erecto. Por lo tanto, cuando está erecto el pene, esto se dice dorsal y esto se llama ventral. Bien, entonces, recordemos que el pene básicamente está constituido por dos clases de cuerpos. Tenemos los cuerpos, en este caso cavernosos, que son dos, que son dorsales, y los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso, que es uno solo y que es de disposición ventral, que hacia anterior se dilata para formar grande. Muy bien. Muy bien, entonces acá tenemos el pene o falo y la raíz del pene. Es importante observar que la raíz del pene contiene estas estructuras denominadas pilar del pene del lado derecho y del lado izquierdo, y el pilar del pene del lado izquierdo. Estos se van a fijar al arco púbico a través de membrana, arco púbico. Entonces tenemos los pilares del pene que se agarran firmemente al arco púbico, ¿no? Y de ahí recién nace, esto corresponde a la raíz, ¿no? Y de ahí nace el cuerpo. Pero no solamente tenemos ello, tenemos también lo que corresponde al bulbo del pene. Entonces, el bulbo del pene está fijo a la membrana perineal, Muy bien. Recordemos nosotros que también el bulbo contiene hacia la parte más interna, en el caso de los varones, a una glándula llamada la glándula de Cooper.
glándula bulboretral en el espacio profundo, ¿ya? En el espacio profundo. Muy bien, entonces ahí tenemos, mis queridos muchachos, ¿no?, las raíces del pene o del falo. Recuerde que el pilar del pene va a dar origen al cuerpo, a los cuerpos cavernosos, mientras que el bulbo del pene va a dar origen al cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso, como ustedes saben, contiene a la uretra peniana, a la uretra, el cual atraviesa el pene, ¿no? El cual emerge, en este caso, en su porción terminal, en la fosa navicular y el orificio externo uretral. Muy bien, a nivel del glande. Silencio, por favor. El pene debe estar como otro órgano del cuerpo suspendido, y suspendido a través de ligamentos, 2 ligamentos suspensorios. Pregunta de examen para este que se viene. Ya voy a plantear esta pregunta. No he planteado mis preguntas, por eso que no lo ven en la práctica, pero esta vez sí voy a plantear. Palabra. Espero no lavarme las manos como Poncio Pilatos. En este caso, el ligamento fundiforme del pene y el ligamento suspensorio del pene. Ahí está. El ligamento suspensorio del pene, que es más dorsal al pene, ¿no? Este de acá fija la parte superior a la sínfisis púbica. Fija la parte dorsal hacia la sínfisis púbica. Muy bien. Mientras que el ligamento fundiforme del pene se une básicamente a la línea alba en la pared anterior del abdomen a través de un ligamento, a través, en este caso, del ligamento fundiforme. Este llega, ¿no?, hacia lo que corresponde a la línea alba, ¿no?, a la línea alba. Muy bien, y se va a insertarse, su inserción distal se da en la parte lateral del cuerpo del pene y en la base del pene. Muy bien, acá vemos nosotros en un corte transversal justamente los cuerpos esponjosos. Este es el cuerpo esponjoso atravesado por la uretra. Recuerden que el cuerpo esponjoso está recubierto por túnica albuginea, al igual que los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos están también rodeados de una túnica, en este caso viene a ser la albuginea, ¿no? Nosotros habíamos hablado ya de la túnica albuginea, que penetra también acá, ¿ya? Y su túnica, este es el cuerpo y su túnica albuginea que penetra, ¿no?, en el parénquima. Pero estos cuerpos, los 3 cuerpos, están rodeados por la fascia, ¿no?, por una fascia. Esta es la fascia profunda del pene, ya de color blanco, el cual está rodeando no solamente los cuerpos, ¿sí?, cavernosos y esponjosos, sino también está septando, ¿no?, está septando ambos tipos de cuerpos a través del septo intercavernoso de la fascia profunda. Esto vendría a ser el septo intercavernoso de la fascia profunda o fascia de Po. Muy bien, recordemos nosotros que el cuerpo esponjoso está atravesado por la uretra y el cuerpo cavernoso está atravesado principalmente por la arteria profunda. La arteria profunda. Vamos a ver arterias más adelante, ¿no? Arteria profunda, ¿ya? De la arteria, en este caso, pudenda interna, ramas de la pudenda interna. Y tener en cuenta ello, ¿no? Debemos observar también que en la parte más interna presentamos a las venas y arterias dorsales. Venas y arterias dorsales. Esta viene a ser la arteria dorsal y el nervio dorsal. Arteria y nervio dorsal y la vena dorsal profunda, ¿ya? Y tenemos también hacia la parte dorsal más superficial, ya debajo de la piel, debajo del tejido celular subcutáneo, inmediatamente la vena dorsal superficial, con 2 venas satélites, las venas laterales superficiales, las cuales drenan en este caso la sangre, mientras que las arterias lo que hacen es
llegan al pene, no solamente para irrigarlas, sino también para producir la erección. Entonces, cuando estos cuerpos se llenan de sangre, permite la erección a través de las arterias, y cuando esta, en este caso, empieza a decaer, obviamente se drena esa sangre a través de las venas. Muy bien, por lo tanto diremos que el cuerpo esponjoso está en posición ventral y el cuerpo cavernoso en posición dorsal. Recordemos nosotros que el cuerpo esponjoso, que es este de abajo, se dilata hacia adelante formando el glande, ¿ya? Y está atravesado por la uretra. La erección del pene se da gracias a los nervios esplácnicos pélvicos, que emergen básicamente de los segmentos medulares S2 y S4, que son fibras parasimpáticas. ¿Qué es lo que hacen estas fibras parasimpáticas? Lo que hacen básicamente es generar la relajación de la pared arterial, de las paredes arteriales. Relajan, por lo tanto, aumentan su caudal de sangre. Por lo tanto, se llenan de sangre estas arterias, ¿no? Estas arterias que tenemos acá. Muy bien, principalmente. Muy bien. Ojo, generan relajación vascular de las ramas arteriales de la pudenda interna. Muy bien. Músculos. Existen 3 tipos de músculos. ¿Dónde está el delegado del salón, por favor? Que levante la mano. Delegado, buenas noches. Carambas, como caído del cielo. Por favor, ¿me podría decir cuánto falta, por favor? Si es que tuviésemos un reloj. 2:40. Ya, pero ya no falta nada. Bien, delegado, lo valoro. Bien, a ver, delegado, no te relajes, ¿ah? Muy bien, entonces, recordemos nosotros que los 3 músculos asociados básicamente al pene y con función fisiológica son el isquio cavernoso, que ya lo hemos visto, isquio cavernoso. Tenemos este músculo transverso superficial, ¿ya? Y al músculo bulbo esponjoso. Todos estos 3 irrigados por los nervios pudendos que nacen de los segmentos medulares S2 y S4. Recordemos que el isquio cavernoso, su nombre lo dice, isquio, ¿ya? Su origen, su inserción se da básicamente en los tubérculos isquiáticos, y podemos observar que estos van a insertarse proximalmente en la parte lateral de la base del cuerpo del pene. Muy bien, principalmente su función significa desplazar, en este caso, la sangre de la parte de la raíz a la parte del cuerpo. Quiere decir que estos músculos lo que hacen, ¿qué cosa es? Como su nombre lo dice, ¿no? Si es un isquio cavernoso, lo que hace es que desplaza la sangre de los pilares, recuerden los pilares del cuerpo del pene que están en la base del pene, estos pilares, ¿ya? Lo que hacen es desplazar esa sangre hacia la región del pene, hacia el cuerpo del pene, ¿no? Por lo tanto, al relajar, tiene esa función básicamente, ¿no? Dilatadora, ¿ya? Sobre todo para el desplazamiento de la sangre. En cambio, el bulbo esponjoso tiene también la misma función, ¿ya? Tiene la misma función, pero además, recuerde que en el hombre elimina orina residual de la uretra, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, desplaza la sangre desde las partes insertadas, ¿ya? En el pene hacia el glande. Ahora, el bulbo esponjoso lo que hace básicamente es desplazar la sangre del cuerpo hacia la parte del glande. Y de esa manera es como la sangre se desplaza desde la base hasta el cuerpo, ¿no? Y permite la erección del pene. Muy bien. En el caso del transverso superficial, este transverso superficial estabiliza el centro tendinoso del perineo, se va a insertarse en la parte central, ¿no? ¿Ya? Estabiliza, en este caso, el centro tendinoso del perineo. Glande y anexos. Ojalá puedan ver esto. Ya en su práctica seguramente hay buenos especímenes, sobre todo de glande. Tenemos nosotros la parte, el extremo del glande, que viene a ser la dilatación del cuerpo esponjoso, el cual presenta, ¿no? Una cabeza, ¿no? El cual contiene justamente el orificio externo de la uretra,
presenta un cuerpo, el cual básicamente representa el cuerpo del glande, el cual termina en una corona del glande, una corona más o menos expandida hacia las partes laterales, ¿no? Y en la parte ventral, esta se une a un frenillo, ¿no? Que es el frenillo, en este caso, del glande. Esto viene a ser el frenillo del glande. Que en algunos niños se realiza incisiones para poder permitir que, sobre todo, pues, el prepucio que cubre el glande pueda desplazarse fácilmente, ¿ya? Entonces ahí tenemos nosotros al frenillo del glande. Muy bien, y debajo de esta tenemos a la corona, ¿ya? Debajo de la corona del glande tenemos al cuello del glande. El cuello del glande presenta innumerables glándulas, ¿ya? Una de esas, por ejemplo, las glándulas de Tyson, los cuales secretan una sustancia, ¿sí?, serosa para poder proteger, tiene acción antibacteriana, pero es lubricante, y que si en los jóvenes generalmente pues no tienen un buen aseo adecuado, estas logran desprender un olor sin propio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos esa estructura, la uretra peniana atravesando todo ello, y tenemos nosotros el principal nervio responsable justamente, ¿no?, de todo lo que corresponde a la inervación, viene a ser justamente el nervio pudendo. Como ya sabemos, el nervio pudendo tiene una inervación somática, ¿ya? ¿Dónde se origina el nervio pudendo? En este caso, en el plexo sacro, ¿ya? En el plexo sacro, en los segmentos S2 a S4, atraviesa el conducto del pudendo, conducto pudendo, más conocido como canal de Alcock. Ahora ya no preguntan como nombre, acá están desechando, ¿ya? Conducto de pudendo. Sus ramos terminales corresponden pues a la rectal inferior, ¿no? A la rectal inferior. Tenemos el nervio rectal inferior, ojo, tenemos nosotros al perineal y al dorsal del pene, ¿no? Acá vemos el dorsal del pene. Muy bien. Entonces, estos son los nervios básicamente somáticos, ¿ya? Responsables básicamente, como ya lo habíamos indicado, ¿no?, de la inervación, ¿ya? Ahora, inervación somática se refiere básicamente, ¿no?, a través de sus ramos principales, van a inervar la piel, tejido celular subcutáneo, ¿ya?, los componentes vasculares principalmente y los tejidos que se encuentran alrededor, ¿ya? El nervio visceral, en cambio, recuerde que hay nervios viscerales que vienen de ramos simpáticos, es decir, de la cadena simpática nacen estos nervios viscerales, ¿no? Y nervios esplácnicos pélvicos, ¿ya?, que le dan básicamente una inervación visceral propia ya al parénquima del pene propiamente dicho, y en este caso de los testículos. Las arterias del perineo implicadas básicamente, ¿no?, como podemos observar nosotros, acá tenemos la arteria pudenda interna, ¿no?, la pudenda interna. ¿Dónde nace la arteria pudenda interna, jóvenes? ¿Dónde nace la arteria pudenda interna? En la... acá está. ¿Cómo se llama esto? La arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna tiene dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. Del tronco anterior nace la pudenda interna. La pudenda interna da ramas, una rectal inferior, ¿ya? Ahí están las rectales inferiores, nos da las arterias perineales y nos da la arteria dorsal profunda del pene, ¿ya? Muy bien, todas ellas implicadas básicamente en la irrigación. Les voy a agradecer que puedan revisar ello, por favor. El drenaje se da con la misma homonimia, ¿no? A partir del pene se recoge en este caso a través de la vena dorsal profunda y recorren paralelamente a las arterias para en este caso drenar en la vena pudenda interna todas, y está en las venas ilíacas internas. Recordemos que el tejido linfático, toda la linfa del pene y de los testículos se recoge a través de estos, ¿no? Sobre todo pues estamos observando nosotros la linfa de los tejidos superficiales, ya, del pene y del escroto,
Y tenemos básicamente la linfa de los testículos, que exclusivamente se recoge hacia lo que corresponde el conducto torácico. Muy bien. Podéis ir en paz.